Buen día, buena tarde, buena noche. Tenga que pueda ver esta. Es una transmisión, pero justamente se va a convertir en video. Siendo el 22 de agosto del año 2025, realmente no seré un excelente locutor o comentarista o al respecto. Estoy teniendo que manejar el micrófono un poquito más cerca para poder realizar la transmisión. Y aquí voy a hacer lo que es un resumen generalizado de lo que ha ocurrido todo esto en cuanto a las transmisiones de Facebook anteriores y la transmisión actual que se van a estar realizando dentro de este canal, página o perfil en el cual estén viendo esta información al respecto. En resumen sencillo, se ha comentado que desde el año 2022 y 2023 se generó un proceso de oblicuidad terrestre, es decir, que el eje de la Tierra se movió de su lugar. Ha tenido una fase de movimiento un poco más importante desde esos años. Las variaciones tanto dinámicas como en el entorno atmosférico y climático se han estado presentando a partir de esas fechas. Y consigo la fase actual en la que nos encontramos en el año 2025 ya es un proceso de acoplamiento gravitacional respecto a la nueva posición de rotación del eje terrestre, en donde varios factores que se han estado generando en la dinámica interna han propiciado nuevos puntos de emisión de energía y justamente las manifestaciones irregulares, esto en lecturas geoeléctricas principalmente. El proceso en el cual nos encontramos es actualmente posterior del afelio ocurrido en el año 2025. Ha sido una denotación de proximidad un poco mayor a la estimada, esto siendo con un poco menos de 100,000 kilómetros cercanos a lo estimado de acuerdo a modelos. Se han estado propiciando fenómenos geoeléctricos principalmente en regiones donde no había puntos de actividad sísmica tan importantes, y que esta actividad geoeléctrica se presentó como pulsaciones irregulares durante el periodo de julio y principalmente lo que es agosto, lo que se ha estado observando singularmente. Sin embargo, la disposición a comentar sobre este proceso ha generado muchas vertientes en otras páginas con otros usuarios, otros supuestos analistas respecto a la actividad sísmica predominante, dando estimaciones de que temblarían, habrían megaterremotos en las regiones de Centroamérica y en otras regiones del mundo. Sin embargo, no han mostrado mapas definitivos o actividad geoeléctrica previa que se ha presentado directamente en las regiones, o algún otro tipo de información que valide estas suposiciones directamente. Para ser honesto,
en las declaraciones que estoy dando. Y para resumen de ello, vuelvo a mencionar que el día 19 y 20 de julio se presentó una pulsación geoeléctrica anómala en las regiones del sur de Bangladesh, lo que corresponde con el Océano Índico, primordialmente cercano a la anomalía gravitacional terrestre. Posteriormente hubo pulsaciones que se presentaron en el Mar Rojo, en el centro de Egipto, en el lateral norte de África continental, perturbaciones importantes que se presentaron en la anomalía geomagnética sudamericana, pulsaciones que se presentaron en el límite del litoral de California, en el Pacífico Central, y posteriormente las pulsaciones irregulares que se llegaron a presentar tanto en Indonesia como en el este de Australia, y algunas irregularidades menores, esto en el paso Drake al sur de América continental, y posteriormente en la península de Kamchatka, donde se presentaron ciclos sísmicos importantes en cuanto a la región, la importancia, ya que actualmente son los dos únicos lugares donde ha habido terremotos de potencialidad mayor a 7.5. Sin embargo, el más potente de todos ocurrió de 8.8, el en Kamchatka, esto el 30 de julio del año 2025, y actualmente el día 21 de agosto del año 2025 se produjo uno en el paso Drake, esto al sur de América continental. Se menciona que hay un punto de inestabilidad en el anillo de fuego, que son puntos de avance que según se llegan a mostrar desde la región de Australia hacia Latinoamérica, toda la región de Latinoamérica. Sin embargo, ante lo mencionado no tiene nada que ver estas circunstancias. Sin embargo, en lo personal se ha dado un punto de análisis y de mención respecto a estas zonas con un potencial sísmico importante que se estaría presentando tanto en las regiones del sur de América continental, situación que se presentó hace poco menos de 15-16 horas respectivamente, la región de la placa del Caribe correspondiente al océano, al mar Caribe, y el nodo magnético de polaridad positiva en la región norte de la anomalía geomagnética, que corresponde a la región de la placa del Caribe, los límites de separación que se ha estado generando en las regiones del norte de Venezuela, de sección conjunta que tiene que ver con partes de Colombia, Panamá y Costa Rica respectivamente, y hay secciones que se corresponden tanto en las regiones del sur de Colombia, Ecuador y norte de Perú, donde se encuentra uno de los nodos activos más importantes de esta zona activa que tiene que ver con anomalía geomagnética sudamericana. Voy a explicar un poquito más al respecto de ella más adelante. Y la región que también se ha observado con un proceso de actividad geoeléctrica bastante inusual corresponde con California en Estados Unidos y Baja California Norte y Sur correspondiente a la zona de México, que tiene todo un punto de sección lateral, no directamente en la falla, sino en la región del Pacífico, donde se presentó esta pulsación irregular persistente. La anomalía geomagnética sudamericana como tal es una zona
de inestabilidad ya de mucho tiempo, no es reciente, tiene un punto de descubrimiento reciente en los años de 1970, esto de acuerdo al programa espacial. Los puntos de anomalías que se presentan cuando pasan los satélites, que tienen un punto de interacción mucho más directa con las partículas y rayos cósmicos, por tener esta interacción más directa, ya que es como un hueco que existe en el campo magnético terrestre. Y sin embargo, ante las cuestiones de la energía de radiación cósmica que llega a ser mortal en ciertas condiciones, se mantiene justamente estable por las condiciones atmosféricas y la atmósfera que llega a filtrar toda esta cantidad de energía. Sin embargo, esta región ha tenido un punto de actividad irregular bastante curioso desde el año 2017, y a partir del año 2020 ha mostrado una serie de pulsaciones irregulares meramente observadas. Como tal, la sísmica que se puede comparar en otras regiones del mundo y en esta región es muy irregular a comparaciones del otro extremo del Pacífico, que corresponde a Indonesia, Filipinas, regiones del Fiji, las Islas Marshall, que corresponden a Asia, y las regiones de Australia y Nueva Zelanda correspondientemente, pero que es lo que se ha estado observando. Para aclarar esto, en sentido de que la actividad correspondiente a esta zona es mucho mayor que en las regiones continentales del litoral del Pacífico americano principalmente. Actualmente la sísmica en las regiones del Pacífico oriental se mantiene con una media mayor de 800 o 700 sismos por semana, entre los que se llegan a ver convergencias mucho más activas de entre 200 a 310 sismos mayores a 4.1 en toda esta región sísmica irregular, que se presenta con más recurrencia, sismos de intensidad 6, esto incluso previo a la actividad ya observada en los últimos meses. Sin embargo, la potencialidad de sísmica predominante que se ha estado viendo en la región del Pacífico, en la región latinoamericana, es irregular. Realmente son sismos que se pueden mencionar. Si es que llegase a presentarse una alta cantidad sísmica similar, sería anómalo en toda condición. Toda observación geológica de esta región ha mencionado que toda esta zona está trabada y se encuentra justamente en un punto de alteración irregular que se ha estado presentando en esta sección. Otros mencionan que tiene que ver justamente con el trabamiento que existe de la placa del Pacífico en buena parte frente a las costas, desde el Ecuador hasta el norte de Estados Unidos, que no permite que se genere un punto de actividad sísmica similar al que se presenta esto en Oriente en toda condición, y que toda esta manifestación que se ha estado presentando serían signos de una nueva etapa sísmica emergente. En todo sentido, en toda consideración, justamente a lo mencionado, y en toda especificación técnica que se pudiera mencionar respecto a la dinámica tectónica que domina en esta región, que vuelvo a mencionar es una zona de trabamiento que existe, y que, dadas las condiciones de que se llegasen a presentar nuevos procesos sísmicos en esta región,
obedecerían a un nuevo factor dinámico interno. Volviendo a lo mencionado de la oblicuidad terrestre, donde el eje de la Tierra se movió, esto a partir de agosto se ha visto agosto de 2025 se ha visto nuevamente una variación significativa en la posición del eje terrestre. Sigue marcando un punto de declive progresivo, ya en una escala de desfase ya se encuentra en una condición progresiva. Actualmente los campos magnéticos terrestres se mantienen en una estabilidad regular, siguen haciendo su paso significativo hasta el año 2050, que sería al norte de Siberia, en Rusia respectivamente, ya que actualmente se encuentran directamente y cercano a lo que es al eje. El eje magnético se encuentra tanto en la posición del eje de rotación terrestre actual, por lo cual se ubica directamente del norte real de las observaciones que se tenían anteriormente y antiguamente desde el año de 1950. Está en buenas regiones tanto de América como de Europa, de Asia, que dominan todas estas secciones primordialmente. El proceso de la oblicuidad terrestre, como se habría mencionado anteriormente, va a entregar ciertas condiciones de cambio emergente. Se vienen nuevas disposiciones sísmicas. ¿Por qué? Porque se está generando un punto de acoplamiento, de variación en el eje terrestre, que consigo arrastra tanto las condiciones climáticas, porque se está generando un nuevo punto térmico terrestre, se están calentando grandes masas, tanto atmosféricas y asimismo marítimas, que se están generando fenómenos ya observados pero con una mayor potencialidad, tanto en la sísmica, tanto en los factores atmosféricos, tanto en los factores marítimos que se han estado observando. ¿Por qué? Porque se están produciendo nuevas fases activas, tanto del clima como interiores, por esta nueva posición del eje terrestre. No es una condición que va a parar, que se va a establecer de un punto intermedio o que vaya a generar una pausa definida. Esto en cuanto a los próximos años, que sean menores a 8, ya que el proceso sigue manteniendo una variación importante en cuanto a las condiciones que se conocían del clima anteriormente. En cuanto a la sísmica más importante, que es uno de los factores más indefinidos que se puedan presentar o manifestar de toda esta condición, si se indica que las mayores proyecciones significativas de lo que se pueda presentar esto en el año 2025 y 26 corresponden ya a las zonas de trabamiento que se mencionaron, tanto del Pacífico como en las regiones de América continental, que podrían presentar significativamente una nueva progresión sísmica. Y muchos se preguntarán a estas alturas del video y de lo mencionado, cómo es que puede haber una relación o una correspondencia entre estas fechas, y con la seguridad que lo menciono, y es justamente por la distancia terrestre y solar que se esté generando en los próximos meses, ya que aunque se generen efectos cercanos de lunas nuevas en los próximos meses, siendo significativo estos aspectos dominantes, el primordial y el más importante que se estaría generando tendría que ver con una dinámica e interacción
dinámica de interacción solar directa que se estaría presentando hasta los meses de diciembre y enero del año diciembre del año 2025 y enero del año 2026 respectivamente, ante las condiciones nuevas que se lleguen a presentar. ¿Qué sucede a partir de esta fecha? Es todavía un tema más controversial en cuanto a los procesos sísmicos y dinámicos que se lleguen a presentar directamente en esas próximas fechas. ¿Por qué? Porque ya se estarían generando nuevos ajustes dinámicos de mayor importancia, con una mayor eh, divergencia magnética que se estaría generando desde el interior del eje, desde el interior del núcleo terrestre, y alterando así nuevas facetas del eje terrestre principalmente. Sé que es un tema muy embrolloso, muy muy poco explicado. Otros simplemente lo puedan tomar como en condiciones de que los sismos se van a presentar de este modo, se van a estar presentando de otras circunstancias. Otros que piensen que son factores conspiranoicos que están siendo manipulados, otros que piensen que tienen que ver otras condiciones un tanto más religiosas. Aquí realmente no se está metiendo de plano esta situación. ¿Por qué no tanto por una cuestión de llamar la atención o faltar más que nada al respeto a otras condiciones un poco más acordes, si es que quieren llamarlo en entornos de fe? Sin embargo, en otras condiciones, cuando son más lucrativas o que generan infodemia o miedo al respecto de estas condiciones, sí es importante aclarar que por mi parte yo no las fomento, pero sí las señalo como tal. Y, y realmente sí se está haciendo una parte para evitar estas condiciones tan engañosas, tan en algunos casos muy molestas, que si llegan a mencionarse tanto en otras personas, de alarma y de incertidumbre ante otras personas, por la simple condición de que les gusta manipular o manejar de otro tipo en modo la información, y en modo realmente vulgar, en que es una condición real de que quieran llamar la atención en otros términos, en otros aspectos, y que muchas veces no es muy considerable ante las condiciones de otras personas que puedan tener una buena condición mental, en todo caso, incluso de salud, que se lleguen a alterar o a presentar estas condiciones generalizadas. Y esto sumado a la condición que se estaría presentando y las nuevas variaciones tanto geoeléctricas internas de la Tierra, dinámicas de la misma Tierra, los factores dominantes que se estarían presentando a partir del año 2026, del año 2027, respectivamente, ya en el declive de la actividad solar. Vuelvo a mencionarlo, el proceso no es a corto plazo, el punto de estabilización de lo que se está generando no es inmediato. Sin embargo, lo que se espera en los próximos años, que vuelvo a mencionar, dentro de 8 años, que es cuando entra el nuevo ciclo solar 26, respectivamente a partir del año 2032-33, cuando inicia el pico de actividad, se esperan cambios abruptos de esto, tanto en la climática global como asimismo en la dinámica terrestre, que
que en condición se vuelvan a presentar nuevos fenómenos, se lleguen a presentar nuevas condiciones irregulares. En cuanto a los sismos lleguen a ser un poco más comunes, es todavía una situación ahí bastante compleja, pero este año 2025 sí es muy definitivo en toda condición. ¿Por qué? Porque sucedió esto a partir del finales del año 2022, principio del año 2023, se generan las variaciones más importantes. El año 2024 fue un punto de inflexión, y siendo ya justamente año 2025 ya es un punto de apertura ante el nuevo cambio que se estaría presentando. Esto en consideración, el también mencionado que los cambios de rotación y del tiempo en que dura el día, medición de 24 horas, que es el tiempo universal coordinado o UTC, ha presentado variaciones, y esto desde el año 2018. Para aclarar la situación que se va a presentar en el año 2029, es donde ya se va a dejar de calibrar los relojes en cronometría, se van a pasar justamente a condiciones de medición del tiempo atómico, y en donde toda esta condición de rotación del eje terrestre ya nos va a ser calibrada constantemente, como se hace actualmente en ciertos países, pero para las mediciones exactas no se realiza esta condición, ya que se ha estado viendo una observación creciente en cuanto a los microsegundos que se siguen generando de retraso, porque no se ha presentado una rotación estable de la Tierra. Anteriormente y durante años anteriores, esta situación de la cronometría correspondía a que la rotación terrestre se medía con cronómetros específicos, un segundo sobre el segundo, para hacer la sumatoria respectiva ante el cálculo, si eran 23 horas .50 o 24 horas definitivas. Y sucede que en la medición del meridiano de Greenwich, donde se ubica el horario o la hora cero respecto a la medición del tiempo coordinado universal o UTC, la Tierra tenía específicamente 24 horas, 0 minutos, 0 segundos, 0 centésimas de segundo respectivamente, en donde llegaba la luz del sol en un punto definido y se marcaba la hora a partir desde esa condición. ¿Y qué es lo que se ha observado? Que han presentado variaciones, el tiempo se ha reducido, siendo 23 horas .59 minutos, 59 segundos, y varía las centésimas de segundo ya respectivamente a menos 29, menos 50, menos 71, menos 35, menos 10, menos 5 centésimas de segundo, que es lo que se ha observado respectivamente en los últimos años, a partir del año 2020, y se agudizó toda esta condición más significativa hasta el año 2000, finales del año 2022, principios del año 2023, y en el año 2024 ya se han estado presentando variaciones mucho más importantes al respecto. Esto, siendo concretos, siendo lo más conciso ante toda situación, y que a partir de esas fechas el tiempo en hora y sombra ya no corresponde directamente. Hay desfases por día en los que se pueden observar desde 15 a 20 minutos, y en casos extremos de variación anual se llegan a observar hasta incluso horas respectivamente en la disposición de la sombra.
Esto es lo más significativo, esto es lo más resumido ante qué es lo que sucede, qué es lo que se puede explicar cuanto a la condición terrestre ante la condición solar que ya se encuentra en un punto de declive. Pues hay conformaciones de manchas solares menores, pero en una posición transecuatorial. Esto ya lo he explicado en otros videos y simplemente sería una cuestión de resumen franca y concisa. Esto hasta el año 2025, siendo el 22 de agosto, y que podría quedar resumido en todo sentido y expresión directamente de lo que se puede explicar abiertamente de este y de estos temas directamente, esperando en algún momento del tiempo, por quien tenga alguna duda o alguna inquietud, revisar el video o los videos anteriores a partir de esta fecha. Quedan disponibles en la plataforma de YouTube, ya que Facebook en ocasiones llega a eliminar videos por otras condiciones meramente por moderadores de la plataforma, y asimismo las recientes restricciones que ya generó con las transmisiones en vivo que no duran más de 30 días, de acuerdo a su nueva política. Para ser claro y específico ante esta condición, y si en algún momento del pasado llegasen a observar este video en cuanto a las condiciones de cambio y divergencia que se están presentando, y que no estoy mencionando directamente, pero el factor sísmico más importante, bueno, sí lo mencioné en cierta parte, se verían los cambios más abruptos y repentinos a partir desde octubre del año 2025 en adelante, respectivamente hasta el año 2032 o 33, en cuanto se lleguen a presentar todos estos factores de cambio importantes. Sin más por el momento, que tengan un excelente día, tarde o noche para las personas que estén viendo el video. No hago comentarios en esta transmisión, esperando no incomodar a nadie en cuanto a la transmisión. En transmisiones anteriores sin ningún problema, pero esto lo quiero dejar directamente más como archivo, y se está realizando la grabación directamente el día viernes 22 de agosto del año 2025, siendo las 10 de la mañana, hora centro de México. Esperando tengan una excelente tarde, día o noche en compañía de los suyos. En cierto punto quería extender ciertos datos más importantes, pero por condiciones médicas no me lo sugieren, y tampoco por la condición solar que se está presentando en estos momentos, aprovechando un día parcialmente nublado, y la sugerencia de no estar mucho tiempo bajo el sol. Que tengan un excelente día en compañía de los suyos.